Imagina esto. Saigón, 30 de abril de 1975. El gobierno cae. Las fronteras se cierran, el dinero deja de valer y tú tienes 72 horas para tomar la decisión más importante de tu vida. Quedarte bajo el régimen comunista o arriesgarte a ahogarte en el mar de China meridional. Tu vecino, un médico que pasó 20 años salvando vidas, no corre al banco, no compra comida, no busca refugio. Está envolviendo finísimas láminas de oro en tela. Está convirtiendo todos sus ahorros en algo del tamaño de una baraja, porque sabe algo que casi nadie más sabe. El ferry ilegal a Malasia cuesta $10. El bote ilegal del contrabandista cruzando mar abierto cuesta $1,000 por persona. Tu familia son 4. Necesitas $4,000 en 48 horas, en una moneda que todavía sea aceptada cuando todo lo demás colapse. El médico con las hojas de oro sube al barco. La familia que confió en su cuenta bancaria sigue esperando, y probablemente nunca salga. 1,5 millones de vietnamitas huyeron a través del mar de China meridional exactamente así. No es una historia, no es una metáfora. Está documentado. Fue una de las mayores migraciones forzadas del siglo XX. Y todos los que sobrevivieron entendieron la misma regla. Cuando un sistema muere, el dinero muere con él. Ahora escucha esto con atención. El oro no sirve para comprar pan en medio del caos. No sirve para sobornar soldados en un puesto de control. No sirve para sobrevivir una semana. Sirve para una sola cosa: cruzar fronteras cuando los países se derrumban, mover toda tu vida en silencio cuando nadie más puede hacerlo, escapar cuando ya no hay segundas oportunidades, porque cada colapso económico deja el mismo informe final, las mismas víctimas, los mismos errores y un pequeño grupo que siempre logra salir intacto. No por suerte, no por privilegio, sino porque entendieron antes que todos los demás cuál era la verdadera póliza de seguro. Y hoy vas a descubrir exactamente cuál es. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento para ti. Me gusta ver cómo estas historias conectan a personas de todo el mundo. Y si quieres entender cómo las decisiones del pasado siguen influyendo en tu bolsillo hoy, suscríbete. Aquí conectamos historia, economía y realidad. Los refugiados del mar vietnamitas desarrollaron uno de los sistemas de escape más sofisticados de la historia moderna. Y todo giraba en torno a las Kim Tan láminas extraordinariamente delgadas de oro puro, prensadas en capas casi invisibles y envueltas cuidadosamente para reducir al mínimo su volumen y su peso. No eran simples objetos de valor, eran herramientas de supervivencia diseñadas para funcionar en medio del colapso. Una barra tradicional de oro de 1 onza tenía, a precios actuales, un valor cercano a $4,300. Pesaba alrededor de 31 gramos. Era compacta, brillante, reconocible al instante. Bastaba con que un guardia fronterizo la viera durante una inspección para entender exactamente lo que tenía enfrente. Y en ese momento, el resultado casi siempre era el mismo: confiscación inmediata, interrogatorio y, en muchos casos, detención. Las hojas de oro funcionaban de manera completamente distinta. Podían apilarse una sobre otra hasta formar paquetes planos, envolverlos en tela, doblarlos dentro de una prenda o esconderlos entre documentos. El resultado final era un objeto del tamaño aproximado de una baraja de cartas, ligero, flexible y fácil de ocultar. Durante registros superficiales, muchos funcionarios los confundían con papel aluminio o con material sin valor. A simple vista, parecían inofensivos. De esta manera, una familia vietnamita podía transportar miles de dólares en valor sin levantar sospechas, en un paquete que prácticamente no pesaba nada y que podía pasar desapercibido incluso durante inspecciones repetidas. Cuando un guardia encontraba lo que parecían simples láminas metálicas, su evaluación inmediata solía ser que el objeto carecía de importancia. En cambio, el hallazgo de una barra de oro reconocible activaba alertas, confiscaciones y consecuencias irreversibles. Detrás de esta estrategia existía una comprensión profunda del entorno en el que estaban atrapados. Estas familias no acumulaban oro para gastarlo durante la crisis. No lo reunían para comprar alimentos, pagar refugio o sobrevivir semana a semana. Lo reunían para un momento específico: cruzar fronteras cuando el sistema se derrumbara por completo y reconstruir sus vidas cuando todo terminara. Ese mismo patrón ya había aparecido décadas antes, en otro continente y bajo otra forma de colapso. Viena, 1938. Un banquero judío observa cómo se desarrolla el Anschluss, la anexión de Austria por parte del régimen nazi. En sus manos tiene un certificado de depósito por un valor de 50.000 marcos del Reich, respaldado por instituciones que durante años parecieron sólidas e inquebrantables. Su colega, en cambio, ha cosido 3 pequeños diamantes en el forro interior de su abrigo. Ambos poseen riqueza, ambos han trabajado toda su vida para conseguirla, pero solo uno de los dos logrará cruzar la frontera hacia Suiza.
La historia ya dejó claro cuál fue el resultado. Los documentos bancarios, las promesas institucionales y los certificados oficiales perdieron todo significado en cuestión de semanas. Los diamantes, en cambio, conservaron su poder de intercambio, incluso cuando el sistema legal dejó de proteger a sus propietarios. Uno de los casos más documentados de este fenómeno involucra a Oskar Schindler, quien sobornó a oficiales de las SS con bienes del mercado negro, alimentos, joyas y diamantes, para asegurar la liberación de cientos de trabajadores judíos de campos de concentración. Estos sobornos funcionaron porque representaban valor real, inmediato, transferible, en un entorno donde las leyes, los contratos y las promesas habían dejado de existir. Mientras el sistema nazi ejecutaba un genocidio sistemático, el oro y las piedras preciosas seguían siendo aceptados como moneda informal. Seguían abriendo puertas, seguían comprando favores, seguían salvando vidas. El elemento crítico era simple. Estos sobornos no podían ser ignorados por los funcionarios porque podían convertirse directamente en comida, refugio, dinero o protección. Tenían utilidad inmediata. En contraste, una persona que portara un certificado bancario emitido por una institución vienesa no podía utilizar ese documento para negociar su paso. El papel era inútil. Peor aún, podía servir como prueba de identidad y convertir a su portador en un objetivo. El mismo patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Los activos basados en papel, en registros digitales o en validaciones institucionales se evaporan cuando esas instituciones colapsan o se transforman en enemigas. Su valor depende de sistemas que pueden desaparecer de un día para otro. En cambio, los activos tangibles que no requieren aprobación externa conservan su utilidad porque sus propiedades físicas son reconocidas en cualquier cultura y en cualquier frontera. Su composición elemental, su densidad, su rareza y su durabilidad los convierten en una forma de valor que trasciende gobiernos, ideologías y monedas. Cuando los sistemas políticos se derrumban, cuando los bancos se congelan y cuando las leyes dejan de proteger, estos materiales continúan funcionando como un lenguaje universal de intercambio. Ahora corresponde analizar con precisión casi forense qué implica realmente pagar por un paso seguro en las zonas de conflicto contemporáneas, cuánto cuesta escapar cuando las rutas legales desaparecen y qué formas de valor siguen siendo aceptadas cuando todo lo demás se vuelve inútil. Siria, entre los años 2015 y 2016. En apenas 18 meses, más de 1 millón de personas lograron llegar a Grecia huyendo de la guerra. Detrás de ese éxodo masivo existía una estructura de precios sorprendentemente estable, casi matemática, como si el colapso humano hubiera sido convertido en una industria perfectamente organizada. Los contrabandistas cobraban alrededor de 1.000 euros por persona por un asiento en un bote inflable que cruzaba desde Turquía hasta las costas griegas. El mismo trayecto, realizado en un ferry legal, costaba apenas 10 euros. La diferencia representaba un incremento cercano al 10.000% al transformar un viaje regular en una operación clandestina, gestionada por redes criminales. Para una familia siria de 4 integrantes, el costo total ascendía a 4.000 euros. Meses, a veces años completos de ahorro, destinados únicamente a conseguir un espacio en una embarcación frágil, sobrecargada y sin garantías de llegar a destino. Aún más crítico era el requisito monetario. Ese precio debía pagarse en euros o en dólares estadounidenses. La libra siria carecía de valor fuera del país. Las familias tenían que convertir sus ahorros locales en moneda extranjera antes de poder siquiera negociar su salida. En medio del caos, quienes no lograban hacer esa conversión quedaban atrapados. La voluntad de huir no bastaba. La supervivencia dependía de poseer una forma de valor reconocida fuera de las fronteras. Años después, el mismo patrón volvió a repetirse en Europa del Este. Ucrania, 24 de febrero de 2022. Al amanecer, los tanques rusos cruzaron la frontera. En las primeras 48 horas, más de 50.000 personas comenzaron a huir. Las estaciones se saturaron. Las carreteras colapsaron. Los sistemas financieros se paralizaron. Los bancos suspendieron las transferencias electrónicas. Los cajeros automáticos se vaciaron en cuestión de horas. Las tarjetas dejaron de funcionar. Una persona podía tener $20.000 en su cuenta bancaria y, en términos prácticos, no disponer de absolutamente nada. El dinero existía en registros digitales, pero había quedado atrapado dentro de un sistema que ya no respondía. En medio de ese escenario apareció un caso particular que atrajo la atención internacional. Un refugiado ucraniano logró escapar, llevando consigo Bitcoin almacenado en una memoria USB y una frase semilla escrita en papel. Conocía a personas en el extranjero, tenía conocimientos técnicos y logró vender una parte de sus activos digitales por efectivo, obteniendo aproximadamente $600 en moneda polaca. Ese caso funcionó, pero solo funcionó una vez, en condiciones muy específicas.
Y precisamente ahí se encuentra la debilidad estructural de los activos digitales en contextos de colapso. El uso de Bitcoin requiere varios elementos simultáneos. Requiere conectividad a Internet para verificar transacciones, requiere electricidad para alimentar dispositivos, requiere acceso a plataformas de intercambio, requiere conocimientos técnicos en seguridad digital, requiere tiempo, estabilidad mínima y redes de contacto. Cuando alguno de esos factores desaparece, el sistema deja de funcionar. En un entorno donde las ciudades quedan sin energía, donde las redes caen, donde los teléfonos se descargan y donde el acceso a plataformas está bloqueado, las criptomonedas se convierten en cifras inaccesibles. El oro, en cambio, opera bajo reglas completamente distintas. Una persona que transporta oro puede cruzar prácticamente cualquier frontera, sin importar el nivel de desarrollo del país al que llegue, y ese oro conservará su valor. Puede intercambiarse en economías avanzadas con sistemas bancarios sofisticados. Puede intercambiarse en regiones pobres mediante mercados informales. Puede convertirse en efectivo, en alimentos, en refugio o en transporte. Su reconocimiento es universal. El oro no depende de infraestructura, de servidores, de plataformas, ni de autorizaciones digitales. Su valor está contenido en su propia materia. El detalle más revelador en el caso del refugiado ucraniano es lo que ocurrió después. Apenas obtuvo moneda fiduciaria, convirtió sus activos digitales tan rápido como le fue posible. No conservó Bitcoin como forma de vida, no lo utilizó como reserva principal. Lo trató como un medio transitorio para llegar a dinero físico. Incluso en uno de los escenarios más favorables para las criptomonedas, con un usuario capacitado con acceso a redes y con contactos en el extranjero, los activos digitales funcionaron únicamente como un puente temporal hacia una forma de valor tangible. Al final, el objetivo seguía siendo el mismo que en Vietnam, en Austria y en Siria: obtener una moneda que pudiera intercambiarse directamente por comida, refugio y pasaje. Porque en los momentos de colapso, los sistemas financieros se fragmentan, las promesas desaparecen y las plataformas dejan de responder. Solo sobreviven las formas de valor que pueden operar sin permiso, sin intermediarios y sin infraestructura. Venezuela ofrece un caso de control casi perfecto para entender cómo se destruye la seguridad económica desde dentro. Cuando el bolívar colapsó pasando de 6,3 por dólar estadounidense en el año 2013 a más de 3.000 por dólar en 2016, la inflación alcanzó niveles extremos y solo en 2017 superó el 4.000%. En términos prácticos, eso significaba que los ahorros de toda una vida podían desaparecer en cuestión de meses. $10.000 en valor real se transformaban en apenas $250. El dinero seguía existiendo en papel, pero había perdido su capacidad para proteger a quien lo poseía. Miles de venezolanos que habían confiado en la moneda local vieron cómo su riqueza se evaporaba lentamente. Cada semana compraban menos, cada mes perdían poder adquisitivo, cada año retrocedían varios niveles en calidad de vida. En cambio, quienes habían acumulado oro experimentaron un fenómeno completamente distinto. Mientras el bolívar se debilitaba, el valor nominal del oro en moneda local se disparaba. Un pequeño lingote que antes parecía modesto comenzó a representar una fortuna, y en mercados informales podía intercambiarse por dólares estadounidenses a tasas que reflejaban el valor internacional real. El oro actuaba como un puente directo hacia monedas estables, incluso cuando el sistema oficial había dejado de funcionar. En ese punto muchas personas comenzaron a comprender que gran parte de lo que creían saber sobre seguridad económica estaba basado en supuestos frágiles. Un espectador lo resumió con una frase precisa después de un video anterior: el oro no sirve para sobrevivir al colapso, sirve para establecerse al otro lado. Esa afirmación capturaba exactamente el patrón histórico. A partir de ahí surge una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando una persona logra salir de una zona de crisis y llega finalmente a un país considerado seguro? Es en ese momento donde el protocolo de salida de la mayoría comienza a fallar. Al ingresar o salir de Estados Unidos con más de $10.000 en moneda física, una persona debe presentar un formulario bajo la ley de secreto bancario que obliga a declarar la cantidad exacta transportada. Sin embargo, existe una diferencia clave. El oro físico, en forma de lingotes o barras, no está clasificado legalmente como moneda ni como instrumento monetario bajo esa ley. Desde un punto de vista técnico, transportar oro no activa automáticamente el mismo requisito que transportar efectivo. Una persona que cruza la frontera con $50.000 en barras de oro no activa ese formulario, mientras que alguien que lleva $10.000 en efectivo sí lo hace. A primera vista, esto parece una ventaja decisiva, pero aquí aparece la trampa. Aunque el oro no sea considerado moneda bajo esa ley, sigue estando sujeto a las normas aduaneras generales. Los metales preciosos deben declararse con precisión y omitir esa declaración puede provocar la incautación inmediata.
No declarar efectivo constituye una violación bancaria. No declarar oro constituye una violación aduanera. Pero el resultado práctico es el mismo: confiscación total. Cuando las autoridades incautan activos, emiten un aviso formal y a partir de ese momento, la persona dispone de 30 días para responder mediante procedimientos legales complejos. Para alguien que acaba de huir de una zona de guerra sin asesoría jurídica, sin dominio del idioma y sin dirección estable, ese proceso se vuelve casi imposible. Además, la carga de la prueba recae sobre el propietario, quien debe demostrar que los activos no están vinculados con ninguna actividad ilegal. Para una persona que ha acumulado oro durante décadas de trabajo informal y ahorro doméstico sin registros completos, esa demostración se convierte en una tarea casi inalcanzable. En ese punto, la teoría choca con la realidad del terreno, y es ahí donde la estrategia de la mayoría colapsa. Una barra de oro de una onza representa aproximadamente $4.340 a precios actuales. Para un refugiado que necesita pagar entre $300 y $500 por un pasaje, ofrecer una barra completa implica un sobrepago extremo que obliga a iniciar negociaciones complejas con intermediarios y riesgos adicionales. Además, una barra de una onza no puede dividirse fácilmente. Romperla requiere herramientas especializadas que no existen en puestos fronterizos improvisados. Si se entrega una barra valorada en más de $4.000 por un servicio de 300, no existe una forma práctica de recuperar el excedente, y el valor queda atrapado. Por esa razón, la denominación resulta crucial. La forma más eficiente no es el lingote grande, sino el fraccionamiento. Barras pequeñas de 1, 5 o 10 gramos permiten transacciones precisas sin negociaciones interminables. Una barra de 1 gramo pesa aproximadamente 0,032 onzas Troy y tiene un valor cercano a $140. Es lo suficientemente pequeña para intercambiarse por transporte, alojamiento o documentación sin generar conflictos, lo suficientemente valiosa para ser respetada y lo suficientemente manejable para circular sin atraer atención excesiva. Este nivel de granularidad transforma el oro en una herramienta funcional dentro del caos, no como una inversión financiera, sino como un sistema operativo de supervivencia. Un refugiado puede ofrecer una barra de 1 gramo por un pasaje, y el guardia reconoce de inmediato su valor aproximado sin necesidad de hacer preguntas. Esa pequeña pieza concentra una ventaja estratégica enorme. Esta distribución reduce el riesgo de una pérdida catastrófica si una sola barra es descubierta y confiscada, proporciona la granularidad necesaria para transacciones reales y permite desplegar la riqueza de forma planificada a lo largo de cada etapa del escape. Las barras de 1 gramo se utilizan para combustible, transporte local y guías en las primeras fases. Las barras de 5 o 10 gramos se reservan para contrabandistas y rutas más complejas. Las barras más grandes se mantienen para las transacciones finales en el país de destino, cuando ya existe mayor estabilidad. Cada tamaño cumple una función específica dentro del proceso. Este sistema no surge por casualidad, es el resultado de décadas de adaptación al colapso institucional. Los datos históricos muestran con claridad por qué los metales físicos funcionan cuando la autoridad se desintegra. El oro representa valor que no necesita explicación, justificación ni validación externa. Cuando un guardia fronterizo observa una pieza de oro auténtico, reconoce de inmediato su valor real sin consultar registros, bases de datos ni instituciones. Durante un colapso estatal, precisamente cuando el protocolo de salida se vuelve indispensable, las entidades que respaldan el papel moneda dejan de existir en la práctica. Un guardia que pertenece a un régimen en proceso de derrota difícilmente aceptará la moneda oficial de ese mismo régimen, porque teme que en cuestión de semanas se vuelva inútil. El oro opera bajo una lógica distinta. Trasciende gobiernos, ideologías y fronteras. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un oficial nazi podía rechazar una maleta llena de marcos del Reich, pero podía aceptar oro como soborno, porque entendía que ese metal conservaría su valor después del colapso. El régimen podía desaparecer, pero el oro seguiría funcionando. Un comentario de un espectador lo expresó con precisión. Su abuelo, que había vivido 2 guerras mundiales en Alemania, solía decir que era necesario tener suficientes monedas de plata u oro para poder sobornar a un guardia. Esa generación comprendió que era realmente el dinero cuando el Estado se convertía en una amenaza. La certeza de liquidez es lo que determina la disposición del guardia a aceptar un soborno. El oro puede convertirse en efectivo en prácticamente cualquier país del mundo en cualquier momento, a un precio determinado por mercados internacionales bien establecidos. Cuando alguien ofrece una barra de oro, el receptor entiende que podrá entrar a una casa de compra, a un comerciante o incluso a una institución financiera y convertirla en dinero en cuestión de horas. Esa certeza reduce el riesgo percibido y aumenta la probabilidad de cooperación.
Cuando una persona logra llegar a un país seguro e intenta conservar el oro acumulado sin perderlo en el proceso, la documentación adquiere un papel central. Declarar activos en la frontera genera fricción, revisiones y retrasos. Omitir la declaración casi siempre conduce a la incautación. La estrategia legal más sólida consiste en portar pruebas de adquisición, facturas, recibos, certificados de autenticidad, certificados de ensayo o documentos equivalentes. Para alguien que acumuló oro durante décadas en contextos informales, esta documentación puede resultar difícil de obtener, pero incluso un respaldo parcial fortalece significativamente la posición legal. En el momento en que las autoridades detectan un intento de ocultamiento, la credibilidad se deteriora de forma casi irreversible. A partir de ese punto, cualquier argumento posterior pierde fuerza. En la mayoría de los casos, resulta más efectivo declarar todas las tenencias desde el inicio, aceptar los retrasos administrativos y cooperar con las investigaciones, en lugar de intentar una ocultación parcial que probablemente será descubierta. Existe además una estrategia más sofisticada. Consiste en ingresar inicialmente sin transportar grandes cantidades de metales, establecer residencia, regularizar la situación migratoria y luego importar el oro a través de canales legales con asesoría profesional. Este enfoque reduce el riesgo de perder toda la riqueza acumulada en el primer cruce fronterizo y permite una transición más segura hacia la estabilidad. De esta manera, el oro no solo funciona como herramienta de escape, sino también como instrumento de reconstrucción a largo plazo. La preparación real comienza mucho antes de que aparezcan las señales visibles del colapso. Empieza con la acumulación gradual de oro fraccionario. Denominaciones pequeñas, de 1 gramo, 5 gramos y 10 gramos. Piezas manejables, discretas, fáciles de intercambiar. Barras grandes de 1 onza concentran demasiado valor en un solo objeto y reducen la flexibilidad en momentos críticos. La estrategia más sólida consiste en comprar pequeñas cantidades de forma constante durante años, sin movimientos bruscos, sin compras masivas repentinas, sin llamar la atención. La acumulación lenta permite construir una reserva estable sin generar patrones visibles ni riesgos innecesarios. Durante el transporte, la distribución física resulta tan importante como la cantidad acumulada. El oro se reparte en diferentes puntos del cuerpo y la vestimenta: cinturones de dinero, bolsillos internos, forros cosidos, compartimentos ocultos. La lógica es simple. Si se descubre una ubicación, solo se pierde una parte. La reserva principal permanece intacta. Esta fragmentación reduce el impacto de registros, incautaciones parciales y robos. Protege contra el escenario más común en rutas de escape: pérdidas graduales en lugar de pérdidas totales. Dentro de cualquier plan realista debe asumirse una pérdida inevitable. Entre el 10 y el 30% del valor acumulado puede desaparecer por sobornos, incautaciones, engaños, extorsiones o robos. Esa pérdida forma parte del costo operativo del escape. Por esa razón, la acumulación siempre debe superar el monto estimado necesario. Quien calcula el límite suele quedarse corto. Quien se anticipa conserva margen de maniobra. Al llegar al país de destino, la transparencia se convierte en una herramienta de supervivencia legal. Declarar todas las tenencias reduce riesgos futuros. Presentar documentación, aunque sea parcial, fortalece la posición ante las autoridades. Facturas, recibos, certificados, comprobantes antiguos, cualquier respaldo disponible puede marcar la diferencia. La asesoría legal temprana también resulta clave. Cuanto antes se comprenda el marco normativo local, menores serán las probabilidades de perder activos por errores procedimentales. Este sistema no está diseñado para comodidad, tampoco para optimizar rendimientos financieros. Está diseñado para el peor escenario posible. Para el momento en que las instituciones dejan de funcionar, los bancos se paralizan y las reglas cambian sin previo aviso. Su propósito no es comprar pan durante el colapso. Su propósito es cruzar fronteras cuando los sistemas fallan y preservar el valor acumulado durante toda una vida a través de cambios de régimen, crisis monetarias y transformaciones políticas. En ese contexto surge una pregunta inevitable. La cuestión central no es si una persona se verá afectada. La cuestión es si reconocerá las señales a tiempo o si terminará parada frente a una frontera cerrada, observando una cuenta bancaria que muestra $20,000 en pantalla, mientras el cajero automático permanece vacío. Mientras tanto, a pocos metros, otra persona con un paquete del tamaño de una baraja de cartas lleno de hojas de oro sube a un transporte rumbo a la seguridad. La diferencia no está en la suerte, está en la preparación. El reconocimiento de patrones no es pesimismo, es una forma avanzada de supervivencia. La historia no deja espacio para la ambigüedad. Los precedentes son claros y repetidos. 1,5 millones de vietnamitas, millones de refugiados judíos, 1 millón de sirios.
5,8 millones de ucranianos. Mismo protocolo, mismo tipo de activo, mismo resultado. La pregunta final tampoco es si este conocimiento será útil algún día. La verdadera pregunta es ¿cuándo? Si esta historia dejó algo claro, es que los colapsos nunca avisan con tiempo suficiente. Siempre llegan cuando la mayoría cree que todo sigue bajo control. Llegan cuando las cuentas todavía muestran saldo, cuando las calles aún funcionan y cuando las personas confían en que mañana será igual que hoy. Pero la historia demuestra otra cosa. Quienes sobreviven a los grandes quiebres no son los más optimistas, son los que observan, aprenden y se preparan antes de que sea necesario. Cada caso visto en este video repite el mismo mensaje. Vietnam, Austria, Siria, Ucrania, Venezuela. Distintos países, distintas épocas, distintos gobiernos. El mismo desenlace. La diferencia siempre estuvo en quién entendió a tiempo cómo proteger el valor de su trabajo, de su esfuerzo y de su vida. Si este contenido aportó claridad, perspectiva o una forma distinta de mirar el futuro, suscribirse permite seguir explorando estos patrones, estas historias y estas leyones que casi nadie explica con profundidad. Compartir este video puede marcar una diferencia real. Puede ser la información que alguien necesita antes de tomar una mala decisión. Puede ser la advertencia que llegue justo a tiempo. Gracias por acompañar hasta el final, por dedicar tu tiempo y tu atención, y por formar parte de esta comunidad que aprende del pasado para proteger su futuro. Nos vemos en el próximo análisis.